tardes nuevamente. Voy a hablarles muy brevemente sobre el capítulo 4 que hace referencia al riesgo climático y dentro del cual pues se analiza también el tema de vulnerabilidad, que es un tema bastante recurrente que se está abordando en estas últimas sesiones del Congreso. Previo a hablar o entrar de lleno a la presentación, les quiero presentar esta diapositiva en la cual se recupera del informe del Foro Económico Mundial. Y este informe fue realizado precisamente para este año y dentro del cual resalto o deberíamos de prestar atención a los primeros 3 riesgos que son importantes o que debemos de considerar para los próximos años. Y estos son principalmente el fracaso de la acción climática, los fenómenos meteorológicos extremos y la pérdida de biodiversidad. Además de ser interesante esos 3 primeros, debemos de prestarle atención al que hace referencia al fracaso de la acción climática, porque ya nos está dando una advertencia de que muchas de nuestras acciones o las acciones que se están proponiendo o las acciones que están proponiendo los países tienden a fracasar o que posiblemente no van a ser suficientes. Eso ya lo podemos ver en el aumento de la temperatura y otras acciones que están orientadas al clima. Claramente los fenómenos meteorológicos extremos y la pérdida de biodiversidad van a ser muy importantes, pero nuevamente hay que prestar atención que siendo este un sector de la economía, ya está hablando o dando importancia a estos 3 elementos. Seguidamente, y ya para entrar de lleno en la temática, pues vamos a hablar principalmente de los 3 elementos que se abordan en este capítulo. Y para este capítulo en particular, el 4, se aborda el enfoque de la gestión de riesgo. Y dentro de este, se aborda inicialmente cómo están las amenazas, posteriormente se analizan las vulnerabilidades y finalmente se proponen o se realizan algunas propuestas para la adaptación a esta problemática. En el capítulo como tal, o en esta presentación, no vamos a hablar sobre estas acciones. Claramente no da el tiempo para abordar este tema, sino nos vamos a concentrar principalmente en algunos datos que contiene el capítulo. Brevemente, el análisis inicia con la identificación de algunas regiones en los océanos que tienen mayor influencia en las variables principalmente de precipitación, y en este caso fueron 2 regiones importantes que afectan principalmente la cantidad de lluvia en el país. La región que ya conocemos, que se encuentra en el Pacífico ecuatorial, la región de Lenos o del Niño y la Niña, y la región que se encuentra en el Atlántico Norte, Atlántico Tropical Norte. Para esto, dentro de la Universidad Rafael Andívar se realizó un análisis en el cual se documentan históricamente las temperaturas en estas 2 regiones y se hace un análisis de correlación para identificar cuál es la influencia no solo de estas 2, sino que de todas las que se encuentran cercanas al país. A partir de ese análisis se logró identificar nuevamente que estas 2 regiones tenían una mayor influencia. Y esto lo podemos ver y ya es de conocimiento generalizado, en el cual sabemos de que cuando existe un aumento de temperatura en esta región ecuatorial, en nuestro país hay una disminución de la precipitación o una temporada de sequía. Cuando ocurre lo contrario, es decir, hay un enfriamiento en la zona ecuatorial, en el país, como está ocurriendo ahora, se presentan condiciones más húmedas o de mayor precipitación. Ese fue el primer análisis que se realizó. A partir de eso, pues ya se construyeron o se elaboraron algunos mapas para poder identificar y hacer un análisis comparativo
entre un periodo de referencia de clima, que normalmente son de 30 años o recomiendan que sea de 30 años, y posteriormente se comparan con los datos que presentan en términos de precipitación para el siguiente periodo. En este caso fue para el periodo 2001-2018, que nosotros denominamos el periodo de evaluación. En términos muy generales, durante el periodo de evaluación se pudo determinar que en el país hay un incremento de 0.66 grados. Para muchos pareciera que este incremento es leve o es poco, pero pongámonos a pensar un momento que cuando se presenta un leve descenso o ascenso de la temperatura en estas regiones del Pacífico y del Atlántico, de tan solo 0.5, ocasionan grandes cambios en las variables de precipitación principalmente. Entonces, un incremento de 0.66 puede ser un dato que deberíamos de prestarle atención. Entre los datos también que pudimos presentar en este informe están desagregados a nivel mensual y podemos decir que en todos los meses, como se observa en la gráfica, hay un incremento, ¿sí? Pero desagregando esta información, hay que prestarle atención a que hay un mayor incremento en las temperaturas mínimas. Y como se ha observado o como han platicado algunos de los ponentes, las temperaturas mínimas son un proceso que permite a todo el sistema enfriar, es decir, por las noches permite que los sistemas se enfríen, principalmente los agrícolas. Pero ¿qué ocurre cuando se está incrementando las temperaturas mínimas? Pues definitivamente el sistema sigue recibiendo energía, lo que quiere decir que todos esos procesos de evaporación van a continuar incluso en la noche. Entonces se reduce la disponibilidad del agua. Esto nos puede llevar a pensar que nuestros cultivos o nuestras plantas van a sufrir cierto estrés. En temas de precipitación también ocurre lo mismo de manera generalizada. Hay un leve aumento de la precipitación. Algunos dirán, bueno, no es lo que percibo, porque claramente la precipitación no es homogénea todos los días, o por lo menos durante la época lluviosa, no son todos los días. A partir de los índices, el análisis de índices de cambio climático, se pudo identificar que sí, la precipitación está incrementando, como se observa en la gráfica, que en algunos meses hay un incremento, también se puede evidenciar el incremento, pero donde mayor problema se está causando es en la intensidad de lluvia. Entonces, lo que a veces ocurre, o lo que está ocurriendo, es que en periodos muy cortos cae una cantidad de lluvia impresionante. Entonces, cuando escuchamos expresiones como el cielo se está cayendo en algunas regiones, pues literalmente pareciera que sí, eso está ocurriendo, ¿verdad? Que es mucha la cantidad de lluvia. Esto combinado con los cambios en la cobertura uso del suelo, es decir, la impermeabilización de los suelos, la tala de los bosques, podemos decir que vamos a perder, o de alguna forma, una cantidad considerable de infiltración. Además de eso, problemas colaterales como la erosión del suelo. Este mapa representa para nosotros no solo poder identificar o indicar que la temperatura está variando, sino que también poder presentar dónde se está incrementando mayormente estas temperaturas. Esto es importante porque las estrategias deben de ser diferenciadas, es decir, no podemos decir que todo se está incrementando y que en todas las regiones, sino que estos mapas nos permiten de alguna forma tomar algunas acciones diferenciadas nuevamente. Lo mismo ocurre para los temas de precipitación. Y un hallazgo interesante de este estudio o de este informe, podríamos decir que en estos periodos, principalmente de canícula, donde se encuentra un mayor incremento de la temperatura, pues también se reporta un déficit de lluvia y un poco más, por así decirlo, extenso. Entonces, esto de alguna forma perjudica a los sistemas productivos. Otro hallazgo interesante es que nuevamente ocurre un déficit de lluvia entre los meses de julio, agosto y septiembre, que son etapas importantes para muchos sistemas productivos, y que la lluvia puede incrementar o se incrementó en el próximo mes, en este caso en octubre, pero la capacidad de respuesta de una planta al pasar más de 2 meses en estrés, pues posiblemente va a ser
muy baja, ¿verdad? Otro tema interesante que se presenta, y esto ya es para ir finalizando, y es un tema que la mayoría de nosotros está exponiendo, y coincido con muchos ponentes. El tema de riesgo hay que prestarle mucha más importancia a la vulnerabilidad, pero considero también que de la vulnerabilidad hay que empezar a entender un poco más o desagregar los diferentes subsistemas, porque no es lo mismo hablar de vulnerabilidad institucional, vulnerabilidad social, vulnerabilidad económica, a compararlo con la vulnerabilidad ambiental. Y en este caso, si se dan cuenta, en la parte de abajo encontramos dos mapas totalmente en rojo, que esa es nuestra situación, o es la situación a la que estamos acostumbrados. Y pareciera que la vulnerabilidad es generalizada y que somos vulnerables ambientalmente y económicamente, etcétera. Pero este estudio realizado por Jerónimo Pérez y Juventino Gálvez, el cual está analizado dentro del informe o la comunicación, pues nos revela hallazgos interesantes, hallazgos que se están exponiendo incluso dentro del Congreso, los cuales son que la mayor vulnerabilidad o los subsistemas que aportan a la vulnerabilidad, los principales subsistemas son el institucional y el social. Entonces, amarrando un poco a la presentación que tuve en los días anteriores, nuevamente, este estudio afirma que poseemos una información impresionante, una cantidad considerable de información en términos de amenaza y en términos de vulnerabilidades, pero que posiblemente elementos institucionales y algunos elementos sociales son los que más atención deberíamos de prestarles, porque cualquier acción que nosotros tengamos, si no consideramos estos dos elementos, difícilmente van a tener una repercusión o un cambio considerable. Entonces, con eso finalizo mi presentación y nuevamente hacerle la invitación, como mencionó Silvio, a leer el documento de la tercera comunicación, en la cual se presentan investigaciones e informes interesantes que no solo son de la Universidad de Rafael Andívar ni de la del Valle, sino que son de otras universidades. Y eso es muy importante, ya lo decían algunos ponentes, toda la información que están generando las universidades contribuyen a diferentes otros productos, perdón, y muy importantes como este. Gracias y esperamos que les haya servido la información que se les presentó.